Bienvenidos a la quinta sesión de nuestro módulo de expresión escrita y argumentativa. Les recuerdo mi nombre, soy Orquídea Flores y hoy vamos a trabajar uno de los aspectos más importantes, ya de los aspectos técnicos en la elaboración de un texto argumentativo. Hoy vamos a hablar acerca de la redacción. Vamos a conocer, ¿no?, algunas de las reglas básicas para que nuestro texto quede bien escrito. El problema cuando escribimos no solo es organizar la información de manera correcta, no solo es esquematizar, planear introducción, antecedentes, párrafos de análisis y conclusión, sino que tenemos también que abordar una de las partes más complejas a la hora de escribir y que es justamente esta, donde tenemos que aprender a poner en claro las ideas para que sean comprensibles para el lector. Puede ser que si no está bien redactado un texto, no importa cuán bien organizado quede o cuán bien organizado quede. Puede ser el texto que tenga la mayor concordancia, que tenga muchas ideas muy profundas, donde se haga un análisis que abarque categorías que quizá nunca nos imaginamos que podríamos entender, pero si esta primera parte técnica, que es la redacción, no nos favorece, entonces vamos a tener problemas para transmitir lo que nosotros tratamos de organizar o de esquematizar cuando hicimos nuestra planificación. Entonces vamos a conocer un poquito de estas reglas o de estas sugerencias básicas para redactar de manera correcta. Tenemos que entender primero qué es redacción. Siempre es muy común, ¿no?, desde que estamos en la escuela, cuando llegamos a tomar materias como talleres de lectura y redacción, que el término redacción se utilice de manera muy corriente, como moneda corriente. Sin embargo, muchas veces las personas no sabemos qué significa redactar o qué implica la redacción. Aparentemente se trata solamente de escribir, ¿no? Escribir por escribir, pero no, hay que respetar unas reglas establecidas por, en algún momento lo abordaremos, por la sintaxis, pero también hay una serie de reglas de estilo para que el texto sea comprensible, entre dentro de los márgenes o dentro de los límites del texto argumentativo académico, porque no vamos a hacer, como ya lo habíamos comentado, textos periodísticos, no vamos a hacer textos literarios, no vamos a hacer textos informativos, vamos a hacer un texto argumentativo donde se exponen y se analizan temáticas de actualidad, temáticas polémicas, temáticas de interés público. Entonces, para ello es bien importante tener en claro qué es eso de redactar. Y aquí nos podemos dar cuenta qué es, ¿no? Redactar significa básicamente expresar pensamientos de manera escrita, pero eso es bastante complicado. Ya en otro espacio hemos comentado que uno de los grandes errores que las personas cometemos a la hora de escribir es querer organizar la información mentalmente e inmediatamente aterrizarla en la hoja, y una hoja además que impone, porque es una hoja en blanco. Entonces ese es uno de los problemas, tratar de organizar el pensamiento, aterrizarlo en un texto, aterrizarlo de manera ordenada, respetando ciertas reglas, respetando cierto estilo, como les decía, que exigen los textos académicos. No es sencillo, ¿no? Entonces por eso tenemos que prestar atención a esta parte, ¿no?, porque aquí no entra la imaginación del autor, a diferencia de otros tipos de texto o textos que tienen, digámoslo así, una técnica más libre. Aquí yo no me puedo imaginar cosas o no puedo como echar a volar, ¿no?, la mente y a ver qué resulta de eso, porque probablemente no sea información del todo cierta o no sea información que esté debidamente ordenada, ¿sí? Entonces aquí es muy importante tomar esto en consideración. Si vamos a expresar estas ideas o pensamientos o reflexiones o análisis en torno a una temática, debe ser partiendo de una serie de sugerencias, o de requisitos, ¿no?, que nos podrán ayudar en esa tarea. Ahora, vamos a entender algo, ¿no? Ya desde el principio lo estamos mencionando, pero esto es fundamental. La distancia entre la cabeza del que escribe y la cabeza del que lee es enorme. En algún otro espacio también habíamos tenido la oportunidad de señalar que cuando
escribimos, ¿no? Y hay alguien que nos lee, aplica ese refrán popular, ¿no? Que dice que cada cabeza es un mundo. Porque mientras yo pude haber querido decir algo, y para mí era clarísima la idea, y yo estaba segura de que estaba expresando quizá una idea que nunca nadie antes pensó, ¿no? A que nadie se le ocurrió. El problema es que cuando llega a los ojos del otro, el otro no entiende lo mismo, peor tantito. Hay veces que ni siquiera entiende nada, ¿no? Y tiene entonces que tratar de hacer una interpretación donde de cierta manera tiene que echar a volar su imaginación. Entonces ahí ya empieza a haber problemas porque, insisto, no se trata en el examen, en la segunda fase, no se trata de escribir un cuento donde el que lee tenga que imaginar, se tenga que interpretar. Se trata de un texto donde se va a evaluar si, como ya lo habíamos comentado, cuánto sabemos o cuánta cultura general tenemos, ¿no? Pero también se va a evaluar cómo escribimos, si tenemos la capacidad de transmitir eso poco, mucho que sepamos a otra persona y que esa otra persona lo entienda lo más cercano, lo más próximo a la manera en que nosotros lo pensamos. Por eso decía, la redacción nos va a favorecer a cortar la distancia entre mi cabeza y la cabeza del otro, para que se entienda lo más parecido posible mi idea, lo que quedó ahí escrito y lo que el otro va a entender o lo que va a querer entender, porque ese también es un problema, la intencionalidad con la que se escribe y la intencionalidad con la que se lee. Por eso hemos siempre insistido desde que empezamos a abordar esta parte del texto argumentativo en que hay que ser bien neutrales, en que hay que evitar las confrontaciones, porque eso ya de por sí va a ser un problema. Entonces, la redacción nos va a facilitar o nos va a favorecer en ese punto porque nos va a dar sugerencias específicas, nos va a dar algunos tips, por decirlo así, para que limemos eso, ¿no? Limemos esas diferencias que se pudieran generar entre escritor, que van a ser ustedes en ese momento, el día de su examen, y lector, que va a ser la persona que evalúe, y que eso es muy importante tomarlo en consideración. Vamos a ser sujetos de evaluación. Ahora, entonces, muchas personas me dicen, ¿no? Dos cosas. Una, Orquídea, pero es que entonces si escribir es tan difícil, ¿por qué, no? Siguiente, Ceneval recurre a esta prueba para entregar o condicionar el certificado de preparatoria. Entonces, bueno, acá tampoco se trata de que nos convirtamos en personas súper especializadas en la elaboración o en la redacción de textos, tampoco tienen a veces incluso ni siquiera que tomar un curso adicional de redacción o de ortografía, ¿no? A menos de que tengan muchísimos problemas o que así lo consideren. Muchas veces cuando hablamos de redacción, hablamos básicamente de atender a la lógica y al sentido común. Por simple lógica, ¿no? Cuando uno está escribiendo y da una relectura a lo que acaba de escribir, y si ni siquiera uno lo entiende, o para uno es confuso, o uno incluso puede llegar a cuestionarse, ¿qué quise decir ahí? Por sentido común, por lógica, si yo no lo entiendo, yo que lo estoy escribiendo, ¿cuánto más lo va a entender el otro? Ahora, si yo que lo estoy escribiendo, ¿no? Que estoy tratando de poner, de transcribir ese mundo que es mi cabeza en una hoja, en un par de hojas, creo que lo que yo escribo es lo 100%, o es 100% comprensible para todo el mundo, así como lo es para mí, bueno, estoy efectivamente rayando en el otro extremo. No se trata ni de que yo no puedo, esa cosa va a ser muy difícil para mí, decir yo soy maravilloso, maravillosa y voy para el Pulitzer, ¿no? Con este texto. Hay que situarse en un punto medio, ¿no? Por eso decía, atender a la lógica y al sentido común. Es muy sencillo, piénsenlo, ¿no? Muchas veces una de las sugerencias, de las primeras sugerencias básicas para empezar a redactar cuando se tienen muchos problemas para organizar las palabras o las ideas de manera lógica y de manera comprensible para una tercera persona, se sugiere, a ver, escríbelo como si se lo contaras a una persona, a un amigo, a tu familia, a tu novio, a tu esposa, qué sé yo, ¿no? Trata de escribirlo así. Cuando nosotros hablamos, sí, como lo hemos comentado, tenemos muchos vicios, arrastramos muchos vicios,
pero tratamos de organizar la información de tal manera que el otro la entienda, porque de por sí es complejo comunicarse. Entonces, si uno parte de esa lógica de cómo se lo explicaría a alguien que no conoce el tema, también a veces funciona decir, bueno, como si se lo explicaras se lo platicaras a un amigo, a un conocido, o como si se lo quisieras explicar a alguien que nunca ha entrado en contacto con ese tema. Entonces, muchas de las personas, ¿no? Casi todas, sin temor a equivocarme, hemos en algún momento capacitado a alguien en una tarea, puede ser la más compleja, la más sofisticada o la más sencilla. Le hemos explicado a alguien cómo hacer algo. Entonces, eso puede servir. A ver, ¿cómo le expliqué a tal persona que aprendiera a hacer tal cosa? De esa misma manera puedo usar como recurso por escrito, acá es la pequeña diferencia, para hacer el texto. Como si el que me fuera a leer fuera a aprender de mí mi postura. Y es que así es. Entonces, no hay que entrar en angustia, no hay que confiarse, hay que buscar un punto medio para que de esa manera podamos arrancar. 4 de los criterios básicos de una buena redacción son los que ustedes están viendo ahora, ¿no? Y que son precisión, claridad, sencillez, concisión, que eso básicamente tiene que ver con que los textos sean concisos. Toda cosa que se escribe, para que se considere que está bien escrita, debe respetar o debe atender a estos 4 puntos. Estos 4 puntos no solo son fundamentales, sino que son básicamente los únicos con los cuales podemos realizar un buen texto, ¿no? Entonces vamos a revisar cada uno para que sepamos cuáles son los elementos que se deben cuidar a la hora de escribir. En primer lugar tenemos la precisión, ¿no? Su nombre nos lo dice. Cuando uno escribe debe evitar introducir información, insertar información que no es relevante o que no viene al caso. Acá se trata de seleccionar la información, las palabras, las oraciones que sean las más adecuadas para expresar lo que yo necesito escribir, ¿no? Si yo quiero hablar, por ejemplo, de los secuestros, no voy a hablar de la drogadicción, ¿no? O no voy a hablar del presidente de la República. Sí es cierto que son elementos que pueden estar relacionados, fíjense, ¿no? Y hay que resaltar la palabra, pero que no necesitamos explorar porque no nos van a aportar nada. Muchas veces nos perdemos con eso, vamos integrando información que no viene al caso y entonces la precisión del texto se va perdiendo, por supuesto, ¿no? Y nos empezamos a salir del camino, ya lo habíamos comentado también en algún momento. Para ello es muy importante evitar el uso de palabras ambiguas. Ese también es uno de los grandes problemas, la información irrelevante y las palabras ambiguas, que lo dicen todo, pero no dicen nada a la vez, ¿no? Como cuando decimos muchas cosas, muchas situaciones merecen nuestra atención, muchas cuáles, ¿no? Porque si no las explicas, no te tomas la molestia de explicarlas, es muy claro, muy obvio que tú las tienes en tu cabeza, que tú sabes a cuáles cosas te referías cuando escribiste esa oración, pero el que está leyendo no sabe a cuáles cosas te refieres. Él puede tener otras cosas en su cabeza, ¿no?, que considera que merecen atención y pueden ser completamente distintas. Entonces siempre hay que aclarar. Cuando uno quiere explicar situaciones, o quiere dar ejemplos, o quiere hablar de cosas, ¿no?, hay que ponerles nombre y apellidos, no hay que dejarlas volando así como cosas, situaciones, problemas, aunque sea, no se trata de que numeren 20 o que numeren 200. Ya hemos dicho que no se trata de que demuestren cuánto saben, que no es cuestión de cantidad, sino, como se dice también muy comúnmente, de calidad. Entonces, desde esa lógica, ¿no?, si ustedes citan 3 ejemplos de algo, con eso es más que suficiente. Citan 2, dicen esto y esto, con eso es más que suficiente. Pero siempre tómense la molestia de explicar, porque es importantísimo, ¿no? Hay que cuidar mucho el uso de adjetivos y adverbios. También ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Ahora va a ser el momento en que empecemos ya a analizarlo a más profundidad o entenderlo a mayor profundidad.
Este tipo de palabras, lo veremos en algún otro momento posterior, desgraciadamente las tenemos tan integradas al lenguaje oral que no nos damos cuenta de todas las implicaciones que transmiten en un texto. Un texto argumentativo, como es de carácter académico, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, exige de nosotros cierta neutralidad, exige de nosotros que seamos imparciales ante el análisis de una temática, que no tomemos una postura a favor o una postura en contra. Adjetivos y adverbios, desgraciadamente, nos llevan, aunque no sea nuestra intención, a cargarnos hacia un lado o hacia el otro, y eso genera entonces ambigüedad, falta de precisión, ¿no? Porque la precisión naturalmente está abogando porque nos situemos lo más posible en el medio del a favor y del contra. Hay que utilizar también los verbos con significados precisos, ¿no? Los verbos son muy importantes en los textos, muy importantes, porque los verbos indican acciones, ¿no? Indican, ya lo veremos también a mayor detalle, pero hablan de las acciones que, y no necesariamente acciones, sino estados también de las ideas o de las cosas, los conceptos, las ideas de las cuales estamos hablando. Si no usamos esos verbos en sentido preciso, podemos generar confusión, ¿no? De, bueno, a ver, dijo o plasmó esta idea, pero utilizó mal el verbo. ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué no entendió él? ¿No supo cómo expresarlo? ¿No lo tenía claro? ¿O yo soy el que lo está leyendo quien no lo tiene claro? Y bueno, el que revise, el que evalúe, no se va a detener a hacer esas preguntas o esos cuestionamientos. El que evalúe únicamente tiene esa intención, ¿no? Identificar errores donde no entiendo, se acabó, ¿no? Error, porque está calificando. No se va a sentar a reflexionar, no se va a sentar a tratar de entender qué quisiste decir, no se va a hacer preguntas, no las va a anotar al margen, no, va a evaluar. Y si en el proceso se van esos errores de ambigüedad, de uso erróneo de adjetivos, de adverbios, uso impreciso de verbos, va a tener consecuencias dentro de nuestra evaluación. Entonces es muy importante, acuérdense, siempre tener en claro qué se quiere escribir. Ya teniendo eso en claro y apelando o usando siempre un esquema, muchos de estos problemas tendrían que ser menores, aunque no totalmente ausentes, pero tendrían que ser menores, ¿no? Y hay que tomar mucho en consideración estos detallitos. Otro de los criterios para redactar correctamente es la claridad. Su nombre lo indica, ¿no? Todo lo que escribimos debe ser claro, ¿no? Y cuando decimos claro, es que hay que evitar lo que en redacción, que ya lo habíamos comentado también en algún momento, se conoce como enunciados oscuros, o párrafos oscuros incluso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno lee un párrafo, ¿no? Normalmente ocurren párrafos o en la mitad de un párrafo, al final uno dice, a ver, espérame. Tiene tanta información, está tan saturado de información, tiene tantos ejemplos, tantos conceptos, tiene tanto que yo no entiendo qué es lo que quiere decir, ¿no? Esto pasa cuando, insisto, queremos presumir. Desgraciadamente, a la hora de escribir, no sé dónde lo aprendimos, pero a la hora de escribir siempre queremos hacer gala, ¿no? Queremos hacer una demostración de ¿cuánto sabemos? Es como si la oportunidad de escribir o el hecho de escribir fuera el momento perfecto para lucirnos, ¿no? Y para rellenar los textos de información y de palabras extrañas, ¿no? Y para hacer como, sí, una exposición de cuántos conocimientos tenemos. No, escribir debe ser un acto donde se demuestre sencillez, donde se demuestre humildad, entre más sencillo mejor. Por ahí había alguna frase de Einstein que no recuerdo así al pie de la letra, pero hacía referencia justamente a eso y decía, los que se dedican a escribir, ¿no? No tienen que hacer gala de la elegancia, entre menos elegancia se utilice mejor, ¿no? Eso, la elegancia y el glamour, hay que dejárselo a los que se dedican a hacer moda, ¿no? Los escritores tienen que ser sencillos, tienen que ser directos, tienen que ser claros, que es justamente de lo que estamos hablando ahora. Por eso, ¿no? Cuando se escribe, como no queremos que nos demuestren cuánto saben y que entonces
saturen un párrafo de 6 o 7 líneas, 8 líneas, con un montón de información, información que además muchas de las veces aparece como si se tratara de un telegrama, ¿no? O de una serie de telegramas que presentan las oraciones sueltas sin el uso de conjunciones, o conectores que les vayan dando que les vayan tejiendo, ¿no? Que vayan uniendo oraciones largas, oraciones cortas, para que se haga atractivo al lector. Había gente que me decía, no, es que si tú dices que hay que ser claro a la hora de escribir, pues simplemente hay que soltar la oración, ¿no? De qué se quiere hablar y qué se va a decir de ello, y ya. Y después, y así, ¿no? Eternamente. Entonces yo llegué a recibir textos donde me encontraba eso, me encontraba 10 o 15 párrafos, si se les puede llamar de esa manera, de 2 o 3 líneas, ¿no? Cada uno, donde se soltaba la idea principal y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y uno podría pensar, bueno, es tan claro, ¿no? Tan directo el texto que va a ser bien fácil leerlo, porque se entiende cuál es el tema o cuáles son las ideas que se quieren exponer acerca del tema. Pero lo cierto es que al cuarto o quinto de esos parrafitos, uno ya se siente cansado, uno ya se siente aburrido, sobre todo aburrido, porque no te envuelve el texto, ¿no? No te envuelve porque es idea, ¿no? Así como se murió la abuelita, ¿no? Ven al funeral, va a haber galletitas, punto, ¿no? Entonces, eso, la falta de ese tejido de oraciones cortas, con oraciones más largas, con oraciones quizá que proporcionen información adicional, o con oraciones que sean complementarias, si no se teje todo eso como la ropa, entonces resulta aburrido, no dan ganas de leer, se hace pesado, es como leer bloques. Entonces, eso también demuestra una falta de claridad en el texto, ¿no? Estoy hablando como siempre de los extremos, desde los que simplifican hasta un extremo o de los que saturan, ¿no? Hasta el otro, convirtiendo sus párrafos en párrafos profundamente oscuros. Es importante también evitar los saltos, ¿no? Yo les digo saltos cuánticos de un párrafo a otro. Sabemos, ¿no?, que hay una regla de oro que ustedes ya conocen y que dice que en cada párrafo debemos esbozar una idea, ¿no? Es así, una idea, un párrafo, ¿no? O una idea por párrafo. Entonces, desgraciadamente, viene una idea, salto cuántico, otra idea en el siguiente párrafo, salto cuántico, otra idea, y no parecen tener conexión entre sí. Entonces, a diferencia de los que hacen mini párrafos de 2 o 3 líneas donde plasman la idea principal, están, ¿no?, los que hacen mini ensayos en cada párrafo. En cada párrafo se desarrolla una temática, en el siguiente otra, y no tienen concordancia. Es tanto porque pueden faltar conectores, como porque también, ¿no?, se quiere meter un montón de información. Entonces esa información nos lleva a una secuencia lógica, no es como este ejemplo que habíamos dado, esta escalerita, ¿no?, donde yo construyo primero un escalón, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, de tal manera que esos escalones, esa escalerita me conduzcan a un lugar, ¿no?, que puede ser la conclusión o que puede ser, no sé, ¿no?, el planteamiento central del texto, no lo sé, depende del orden que cada quien le dé a un texto, pero esos cortes entre párrafos provocan que entonces no podamos ir teniendo o siguiendo una secuencia y que al final de la lectura a través de 3 o 4 parrafitos, digamos, ¿qué quiere decir? O sea, todo esto, ¿por qué es relevante? Yo ya no entiendo, yo ya perdí el sentido de lo que estaba leyendo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Es muy, muy, muy importante también que no se hagan tanto dentro como entre párrafos transiciones que sean muy bruscas. Muchas veces en esta lógica del lenguaje telegráfico, ¿no?, que les decía de ideas, soltamos, ¿no?, un montón de información bien importante dentro de un párrafo, pero son unas transiciones brusquísimas. Es bien importante, ¿no?, saber que todo parrafito, que puede ser desde las 4 hasta las 9 líneas, ya exagerando, tiene una estructura, tiene una breve introducción, ¿no?, tiene un desarrollo y tiene una conclusión.
no deben quedar los párrafos abiertos, no deben introducir bruscamente, ¿no? O insertarse bruscamente en un desarrollo que no tenga concordancia con lo anterior. Hay que irlo atenuando, hay que ir como tejiendo, ¿no? El hilito para que solito lo vaya llevando, o se vaya llevando. Por eso insisto, ¿no? Insistiré en la importancia de esquematizar antes de escribir. Eso es fundamental. Otro de los criterios para una buena redacción es la sencillez, lo que estábamos comentando. Aquí, insisto, no se trata de hacer, bueno, que digan, wow, esta persona, bueno, no tiene ni la prepa, pero escribe mejor que cualquier literato o que cualquier persona que haya estudiado letras. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de rayar en el otro extremo y caer en la vulgaridad. Un texto no debe ser, como lo hemos comentado, una transcripción literal de una charla. Es decir, yo no voy a integrar ni muletillas, ni lenguaje coloquial, ni groserías, ni palabras extranjeras o barbarismos, ¿no? O estas palabras que se ponen de moda en ciertas regiones o en ciertas zonas incluso de la propia ciudad. No voy a hacer eso, pero tampoco voy a rayar en el exceso así de, ay, déjame buscar las palabras más, como se les dice comúnmente, más domingueras, ¿no? Para impactar al lector. No, ténganselo bien presente. Ustedes, ¿no? Cualquier persona que hace un texto académico, en el grado que sea, ¿no? En el nivel que sea para la prepa, para la licenciatura, incluso para los posgrados, no impacta a nadie. Las personas que leen los textos están muy por encima, ¿no? Los que evalúan están muy por encima, académicamente hablando, de lo que estamos nosotros. Por eso nos están evaluando. Entonces, no importa cuán rebuscada sea una palabra, cuán lujosa, no lo vamos a impresionar, no vamos a impresionar a nadie, porque esta gente lo único que está haciendo es evaluando si lo que impresiona, lo que deja, más que una impresión, lo que deja un buen sabor de boca cuando uno revisa textos de este tipo es la gente que apela a este criterio, que es sencillo pero bien organizado, ¿no? Que utiliza las palabras más simples, ¿no? Que no tiene el vocabulario de alcurnia, ¿no? Súper elaborado, súper fino. No. El que maneja el poco vocabulario que tiene bien, ese es el que impresiona, ese es el que da un buen sabor de boca, ese es el que uno dice, wow, ¿no? Sí, ¿no? Palomita. Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Aquí siempre se dice, ¿no? Para ser sencillo, para que un texto sea sencillo, debe siempre uno pensar en la persona a la que va dirigido, el público, ¿no? Por decirlo así, al que va dirigido. De ello va a depender la manera en que se escriba. Aquí ustedes no se tienen que preocupar. Cuando se trata de escuela, cuando se trata de textos académicos, los textos siempre van dirigidos a gente que en su mayoría saben escribir, que en su mayoría saben leer. Entonces, desde esa lógica es que insisto en el punto de que se sitúen en medio, ni muy elegante ni muy vulgar, promedio, ¿no? Vaya, y promedio no quiere decir que pueda por ahí colárseme una grosería o colárseme por ahí una expresión refinada, no, esas automáticamente quedan descartadas, pero vamos a acercarnos lo más que se pueda a la manera de escribir cotidiana que aparece en los periódicos, que aparece en los libros o en las revistas que podamos estar leyendo. Entonces, tómenlo en consideración. De ello depende una buena comprensión de la idea, de evitar esos rebuscamientos, porque aunque se pudiera pensar que las personas que nos van a leer, como son súper especializadas y a eso se dedican, pueden y tienen que conocer todos los significados, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tampoco podemos apostar eso, decir, híjole, es que como el que me va a leer seguramente es un doctor, ¿no? En letras, tiene que conocerlos, y aunque los conozca, muchas de las veces los que se queman o los que nos quemamos cuando queremos hacer uso de esos rebuscamientos somos nosotros, porque somos los que no sabemos utilizarla. Alguna vez nos la encontramos, medio la entendimos en el texto y dijimos, sí, cuando me encuentro un texto voy a escribirla. No, mucho cuidado. Otro de los criterios, ¿no? Es la concisión, que
como se los dije desde el principio, tiene que ver con que el texto sea conciso, ¿no? Esto no es más que cada una de las palabras que estén integradas en el texto justifiquen, ¿no?, de alguna u otra manera su inclusión en el mismo. Esto es, ¿no? Muchas veces, muchas veces, por desgraciadamente arrastrar o traer la herencia del lenguaje oral, metemos muchas palabritas, no solo las muletillas, sino muchas palabritas que pues si las quitas igual no le pasa nada al texto, se sigue entendiendo, ¿no? Eso pasa mucho. Sí es cierto que tenemos que buscar los recursos para completar las 2 cuartillas o la cuartilla y media, cuartilla 3 cuartos, no importa. Tenemos que buscar los medios, no se trata de que de una sentada nos salga completo. Hay que buscar los medios para que los textos queden extensos, para que una oración se extienda, ¿no? Y ya los vamos a conocer también más adelante. Pero eso, o sea, ponerle la paja al texto para completar la extensión, no implica que utilicemos palabras que siempre están de más. Hay un montón de palabras, afirmaciones o negaciones, por ejemplo, que quedan de más, que no le aportan nada al texto y que, como se los dije hace un momento, si las retiramos no le pasa absolutamente nada a la idea central o a la idea original del texto, ¿no? Hay que, sobre todo, evitar el abuso de ideas secundarias. Eso es lo que más me preocupa, no solo las palabras, sino las ideas secundarias. Muchas veces, conforme empezamos a practicar la escritura, leemos y escribimos y estamos ejercitando eso, empezamos a abusar mucho de las ideas secundarias, muchísimo, ¿no? Y entonces pasa lo que ven en el ejemplo. En el ejemplo, si ustedes se dan cuenta, son 5 líneas, es un párrafo de 5 líneas, y en ese párrafo de 5 líneas hay 5 ideas. 5 ideas que podrían estar bien desarrolladas en 5 párrafos. Entonces, ¿por qué? Porque se abusó de ideas secundarias, vaya, que ni siquiera debían ser ideas secundarias. Muchas de las ideas expuestas en ese párrafo pudieron bien haber sido ideas principales para párrafos, pero aquí se insertaron, ¿no?, como ideas secundarias. Y entonces cuando uno lo lee, uno dice, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de los tomates? ¿Estamos hablando de la vitamina C? ¿Estamos hablando de los marineros? ¿Estamos hablando del escorbuto? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Hay como muchas cosas de las que se está hablando. Entonces, esa falta de concisión en el texto, ¿no?, eso también provoca lo que estábamos comentando hace un momento. El texto, el párrafo se hace oscuro, ¿no? Está hipercargado, hipersaturado de información que, si se dan cuenta, no es relevante, ¿no?, del todo, al menos para la lógica que plantea de entrada el párrafo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Insisto, ¿no?, cuando hablamos de que el texto sea conciso, hay que evitar la información, sobre todo no irrelevante, sino superflua. Hay desgraciadamente, muchísimos textos donde, con tal de rellenar el párrafo, con tal de que nos salga, metemos información, bueno, no, como les decía, no solo que está lejana al tema, sino que es superficial, que no viene al caso, ¿no?, que no necesitamos ahí, no solo porque sea irrelevante, sino porque no le aporta absolutamente nada, pero ni remotamente al texto, ¿no? Quizá como en el ejemplo que pudiera ser el asunto de los marineros, ¿no? O sea, eso de que el escorbuto fue el terror de los marineros. Eso, bueno, no tiene nada que ver, es información superflua, información que, si pudiéramos clasificar en primaria, secundaria y complementaria, esta se encontraría en la escala más baja de la información complementaria, porque no aporta nada al párrafo, ¿no? Entre más el texto esté aligerado en cuanto a estas ideas secundarias o complementarias, mejor. Por eso yo les decía hace un momentito que hay que tomar en consideración eso, que así como nuestro texto tiene una introducción, unos antecedentes, un desarrollo y una conclusión, cada parrafito debe tener en micro, ¿no?, en chiquito, esa misma estructura. Debe introducir a lo que se va a abordar, desarrollar esa idea y concluirla. Cuando yo digo esto, pensando en que el párrafo sea en promedio de entre
5 o 6 y 8 líneas, yo puedo pensar que para introducir la idea de la que voy a hablar, yo puedo usar 2 líneas, por ejemplo, ¿no? Tampoco uno se tiene que sentar a cuidar esos detalles, ¿no? Nunca acabaríamos, pero es para que nos hagamos una idea global. Para desarrollar esa información a lo mejor puedo usar 3 o 3 y media líneas dentro del párrafo, ¿no? Y ya van 5 y media o ya van 6 y lo concluyo en 1 y media o 2 para que cierre la idea. Acuérdense que eso también es muy importante dentro de este criterio de la concisión, que ningún párrafo debe quedar abierto. Cuando nosotros estamos escribiendo, estamos trabajando sobre una idea, muchas de las veces decimos, no, espérame, voy a hablar de esta otra cosa y luego más adelante cierro la idea de la que estaba yo hablando en el primer párrafo. Ese es uno de los grandes errores. Eso en la escritura no existe, no debiera existir. Si estoy abordando una idea en un párrafo, ahí la abro y ahí la cierro, ¿no? Ahí mismo. Continúo con otra que esté estrechamente relacionada o que mantenga secuencia o que se derive de la anterior, ¿no? Igual la abro, la desarrollo, la cierro, continúo con otra, porque es un texto muy pequeño. Aún en los textos más extensos, siempre hay que procurar que en cada parrafito, aunque se manejan ideas más concretas porque son, menos concretas porque son más extensos, siempre cada parrafito debe tener una idea cerrada, tiene que dar la sensación de que tiene un final, por decirlo así, que no queda abierto como y continuará, ¿no? Y luego no se pierda su próximo párrafo para saber lo que siguió, no. Cada párrafo nace, así digo, un poco una analogía, ¿no? Nace y se muere ahí mismo, ¿no? No hay para luego y que después y que es que luego voy a hacer una recuperación, no. Nada, las recuperaciones sí se pueden hacer, pero sobre ideas que ya están trabajadas, es decir, que se introdujeron y se concluyeron. Otro de los asuntos bien importantes y sobre todo les va a ser fundamental en la conclusión, hay que evitar los rodeos. Hay que, lo más que se pueda, en la medida de lo posible, tratar de ser directos y llegar al asunto al que se quiere abordar o que se quiere tratar. Muchas veces, no, y es que entonces, y luego, y fíjate, y es que cuando no sé qué, y entonces uno anda como en todos lados, menos en el que debe ser. Cuando uno escribe, ¿no? Uno escribe como sobre 2 núcleos, vamos a decirlo así, como si tuviéramos un círculo, ¿no? En la parte central, y ese círculo tratara la temática, ¿no? La temática sobre la cual se va a escribir. Y luego hay otro circulito, vamos a poner otro nivel, ¿no? En el que queda inserto el pequeño. Ese otro nivel es, si nosotros nos mantenemos dentro de él, el que nos va a asegurar que seamos directos. Sí es cierto, hemos dicho que hay que desarrollar, que hay que mezclar ideas, ¿no? Principales con secundarias, enunciados más largos con enunciados más chicos, sí es cierto. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con que estemos hablando de información que está como 5 o 6 círculos afuera, ¿no? Porque, bueno, miren, les voy a contar un ejemplo, ¿no? Y había quien me decía, es que sí tiene relación, o sea, pues sí, pero está lejana, ¿no? Alguna vez trabajábamos un tema que también fue el tema en una de las preguntas polémicas en algún periodo de aplicación del examen, que abordaba el tema de los niños que participan en reality shows, ¿no? Reality shows que por ahí fueron famosos, han sido famosos no solo en México, sino en varias partes del mundo, China, Estados Unidos, ¿no? En varios países. Si no mal recuerdo, programas como aquí en México que se llamó Pequeños Gigantes o algo así, donde los pequeñitos cantaban, interpretaban escenas con adultos, actores adultos. Entonces la temática iba por ahí, ¿no? Centrada en el asunto de los derechos de los niños, el trabajo, que si la explotación infantil o que si solamente era como un asunto de entretenimiento. Entonces, abordando ese tema, por ahí alguien me entregó un texto que culpaba en la conclusión al presidente Felipe Calderón de este asunto. Yo decía, a ver, pero ¿cómo llegaste, no? O sea, ¿qué rodeo diste, no? ¿Cómo te fuiste saliendo de ese primer centro, de ese primer núcleo de la temática, que llegas a decir que, no solo era Calderón, era la guerra, ¿no? O la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, la causa de todo esto. Y yo decía, bueno, a ver, pero ¿cómo? Bueno, en algún momento
fue hilando los pensamientos, quién sabe, ni siquiera recuerdo el trayecto, pero fue hilando los pensamientos y dice, bueno, en conclusión, el problema de que existan estos reality shows y de que los niños no estén protegidos ante la ley es, ¿no?, la guerra de Felipe Calderón. O sea, imagínense, ustedes no lo están leyendo, no, yo se los estoy contando y seguramente les podrá parecer ridículo, van a decir, ay, es que ¿cómo llegó a eso? Bueno, así. Todos, seguramente a todos nos ha pasado alguna vez cuando hemos tenido una de esas malas noches de insomnio, ¿no? Que estamos en cama, o estamos en la cama, que no nos podemos dormir y damos vuelta para un lado y para el otro, y empezamos a pensar, ¿no? Y podemos pensar, un ejemplo, ¿no? Pensar en mañana cuando me levante tengo que poner las llaves junto o sobre la mesa, porque si no se me van a olvidar, ¿no? Bueno, y de ahí, media hora después, acabamos pensando en que cuando éramos niños, nuestra abuelita nos llevó al parque a jugar y nos caímos y la rodilla nos dolió y nunca nadie nos sobó. ¿Cómo llegamos a eso en media hora? Bueno, eso es una secuencia de pensamientos que nuestra cabeza es capaz de elaborar. Cuando escribimos, pasa exactamente lo mismo que cuando no nos podemos dormir y estamos piense y piense y piense y piense y piense. Nos podemos perder en un hilo de ideas que para nosotros tienen lógica, ¿no? Si alguna vez, ociosamente, en esas noches de insomnio se han preguntado, oye, pero espérame, ¿cómo llegué a eso, no? Si yo estaba pensando en esto, ¿por qué llegué a pensar en esto otro? Y le han metido reversa a sus pensamientos. Ah, claro, es que estaba pensando esto y lo hilé con esto y luego con esto y luego con esto y me dio el resultado. Bueno, cuando uno escribe, insisto, uno está tan concentrado en cómo escribir, cómo expresarnos de manera correcta, que quede bien, que se entienda, muchas de las veces qué palabras rebuscadas usar y nos perdemos. Entonces, la cabeza empieza a armar, ¿no?, sus secuencias de pensamiento y lógicas para la mayoría, que pueden tener mucha concordancia para nosotros o mucha lógica, pero cuando vemos el texto pasa esto. Cuando yo confronté a la persona que me dio este texto, dije, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver la guerra de Felipe Calderón con los reality shows? No, y me lo empezó a explicar, no, es que si Calderón no estuviera gastándose el dinero, ya me acordé, no estuviera gastándose el dinero en la guerra y en armamento, podría gastarse más dinero en educación, y si la gente tuviera educación, entonces no llevaría a sus niños a eso. Dije, espérame, órale, ¿no? O sea, está muy padre tu lógica de pensamiento, pero en un texto, ¿no?, donde hay que llevar un orden muy, muy, muy cuidado, pasito a pasito, puntito por puntito, no puedes hacer esas cosas, ¿no? Además de que cualquiera que no esté de acuerdo contigo te podría tirar ese punto de vista. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Esos son los 4 aspectos importantes que hay que tomar en consideración para poder escribir bien. Pero vamos a englobar estos 4 aspectos, estos 4 criterios en sugerencias generales, aspectos generales que hay que tomar en consideración a la hora de escribir. Primera sugerencia, aprender a escribir no existe, no es posible si no leemos, ¿no? Si no estamos leyendo todo el tiempo, y vaya, todo el tiempo no quiere decir que estén las 24 horas sentados, ¿no? Todo el tiempo quiere decir que lean que se hagan el hábito de leer. Ya habíamos insistido sobre ese punto, y que lean, y que lean, y que es bien importante que lean, pero si quieren aprender a redactar bien, leer es la opción, ¿no? Hay que leer todos los días, hay que escribir todos los días. Hay quien me dice, ay, no inventes, si no me da tiempo ni de leer, ¿tú crees que va a dar tiempo de escribir? Bueno, yo no quiero que se sienten a escribir tratados, ¿no?, cuartillas enteras. Yo lo que quiero es que todos los días, así como se había sugerido en algún momento que se leyeran de 5 a 10 minutos diarios, así todos los días se puede escribir un poquito, se pueden escribir unos rengloncitos. Una sugerencia que alguna vez a mí alguien me dio y que personalmente me ha ayudado mucho para mejorar el asunto de la redacción, y que yo también sugiero, ¿no?, es que
hay que llevar un diario, pero cuando digo un diario, no digo que se compren un diario así rosa, con llavecita o con control de voz para que se abra de Barbie, no. Cuando hablo de diario, hablo de una libreta cualquiera, que puede ser nueva, puede ser de reuso, una que tenía por ahí abandonada, pero en esa libreta lo que voy a hacer, más que un diario, que está como tan mal entendida la palabra, es una bitácora. Y una bitácora puede incluir pequeños textos de 5 o 6 líneas, cuando mucho, ¿no? Que aborden cosas, pequeñas reflexiones que yo quise hacer o que quise escribir en torno a algo. Puede que haya visto algo en la calle, ¿no? Puede que haya visto algo en la tele, puede que haya leído algo. Por ejemplo, yo les voy a contar, cuando yo venía en camino para acá, ¿no? Viajaba en el Metrobús y una chica se desmayó, ¿no? Se desmayó en medio de toda la gente, ¿no? Y entonces a mí eso me dejó hasta este momento impactada, ¿no? Porque me ponía a pensar, bueno, ¿por qué se desmayó, no? Y me puse a pensar, pues probablemente muchas veces las mujeres, como estamos, que la dieta, y que hay que adelgazar, y hay que bajar, y que estás muy gorda, y todo el mundo nos bombardea con eso, muchas de las veces salimos sin desayunar, nos sometemos a dietas muy rigurosas, no sé, ¿no? Comemos solamente frutas, verduras y agua, y eso puede provocar bajones de azúcar, bajones de presión, que provocaron el desmayo en medio del calor del metrobús, ¿no? Eso yo voy a llegar a escribirlo, ¿no? Porque es una pequeña reflexión. No voy a escribir, la chava se desmayó en el metrobús, eran las 8 de la mañana o la hora que haya sido. No, voy a hacer una pequeña reflexión en torno a eso. ¿Qué me provocó? Me provocó que pensara algo, porque la intención de escribir todos los días es esa, que se vuelvan analíticos, que se hagan preguntas todo el tiempo, hasta de las cosas más comunes, ¿no? O más absurdas que pudieran parecer, hasta de esas hay que hacerse preguntas, hay que analizar, ¿no? Y preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué pasó esto en la tele? ¿Por qué salió esto en el periódico? ¿Por qué esta cosa en la revista? ¿Por qué esta situación en la calle? Y eso escribirlo. Yo no voy a hacer un ensayo de eso, voy a escribir a lo mucho se me ocurre, porque me salga así choro, ¿no? Como se le dice vulgarmente, 10 líneas, ¿no? Y eso me tomará, si acaso, 3 minutos o 4 minutos. Entonces, yo puedo hacer eso todos los días, puedo llevar esa actividad todos los días, muy sencilla, y va ampliando mi capacidad de criterio. Con poquita información voy armando esos análisis. Entonces, puede servir que lo hagan, y de hecho, estaría de maravilla que lo hicieran, ¿no? Acuérdense, para poder escribir un texto, no solo un texto argumentativo, hay que estar informado. Y para informarse, sí, hay que leer, por supuesto, pero hay que aprovechar todas las fuentes de información, sea incluso la televisión, sea la radio, sea lo que nos platican, pero siempre procuren recuperar todo lo que se pueda de conocimiento, justamente para hacer estos cruzamientos de los que acabamos de hablar. Acuérdense, para tener un buen texto, ¿no? Un texto que sea coherente, que sea lógico, que no use la información, hay que esquematizar, porque cuando esquematizamos vamos incluyendo toda esa información, pero en un esquema, no en un borrador que cuando uno lo ve terminado, ¿no? Es inmanejable, porque está lleno de rayas, está lleno de borrones, de manchones, tiene letritas y palabritas por todos lados. No, un esquema es más manejable, además de que es más económico en términos del tiempo. Un esquema se hace muchísimo más rápido que un texto, ¿no? Que un borrador. Entonces, sobre el esquema uno puede ir planificando qué escribir primero, qué después, qué información no es relevante, qué información satura el texto, para justamente tratar de cumplir con los 4 criterios. Otro de los puntos, ¿no? Es releer. Cuando se escribe, leer y releer. Cuando se escribe hay que hacerlo, no es de escribí, ya, toma, ¿no? Ahí así, que le vaya bonito. A ver, no. Cuando uno escribe, de preferencia párrafo tras párrafo, hay que irse leyendo. A ver, ya tengo mi esquema en mano, escribo mi párrafo, a ver, qué barbaridades escribí, ¿no? Porque seguro, o 2 o 3 párrafos adelante. Cuando se tiene tiempo, que no, ese no va a ser el caso el día del examen, cuando se tiene tiempo, se sugiere siempre como darle unos minutitos o unas horitas, si se puede, de espacio a lo que uno acaba de escribir. Incluso uno acaba de escribir un texto, ¿no? Por ejemplo, cuando se está haciendo un articulito o una tesis, ¿no? Acaba uno de escribir un texto, a lo mejor se para uno a comer, regresa,
y relee y dice, Dios mío, pero esto quién lo escribió, yo, ¿no? Esas barbaridades, tan mal escrito, claro, porque cuando le damos espacio a un texto, podemos notar los errores. Si estamos ahí metidos y concentrados y presionándonos, como todo, nos embotamos, nos saturamos y no nos damos cuenta. Entonces, párrafo tras párrafo, váyanse leyendo, o cada 2 párrafos, ¿no?, de lo que escriben, a ver si les va quedando, a ver si no dice barbaridades, si no dice lo contrario a lo que ustedes querían escribir. Hay que incrementar el vocabulario, ¿no? Eso es importantísimo, leyendo, usando el diccionario, como sea, pero hay que incrementar el vocabulario porque muchas veces repetimos palabras y no nos damos cuenta, justamente como estamos tan concentrados o tan embotados, repetimos un montón de palabras y dices, bueno, ¿no? Una saturación impresionante. Hay que aumentar el vocabulario para tener 2 o 3 opciones cuando ya repetimos una palabra, o que cuando leamos o volvamos a leer el texto una vez que hemos escrito, podamos tener opciones para corregir. Lo que hemos dicho, hay que elegir las palabras adecuadas, las palabras exactas para la idea que quiero transmitir, no otras, ¿no?, que no vengan al caso. Eso es sumamente importante. Hay que poner atención a la puntuación. Los signos de puntuación son fundamentales. Un signo mal colocado, una coma, una insignificante coma, la cosita esa X, ¿no?, como dicen, eso puede cambiar todo el sentido de la oración y puede convertirlo en todo lo contrario. Entonces, mucho cuidado. Vamos a aprender también en su momento las reglas de uso de los signos de puntuación, pero eso no me lo menosprecien, no digan, ay, los signos, ay, por favor, un puntito, una comita. Cambia el sentido completo del párrafo o del texto si se trata de la idea principal. Hay que evitar las palabras de significado impreciso, ya lo habíamos dicho. No hay que usar palabras ambiguas que digan todo y nada a la vez. Hay que ser directos, usar un estilo directo, ¿no?, dando preferencia a sustantivos y verbos. Esos 2, sustantivos y verbos, son fundamentales para nuestro texto, porque ya lo veremos también a mayor profundidad, pero nos dice de qué o de quién estamos hablando y qué o qué está haciendo. Entonces, hay que centrarnos en ellos y usarlos de manera siempre muy precisa, muy exacta. Hay que evitar la redundancia, sobre todo los pleonasmos, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta, ¿no?, desgraciadamente, tanto cuando hablamos como cuando escribimos, y desde que nos puede pasar el salte para afuera, ¿no?, o súbete a la azotea, como nos puede pasar por ahí, alguien me escribió alguna vez, es que no sé por qué me escribía un texto, al parecer era una reseña de un artículo, pero decía algo así como que el avión que volaba por el aire, yo dije, no, yo nunca he visto aviones que naden, ¿no?, en la tierra. Entonces, cuidado, las redundancias, las repeticiones innecesarias, el abuso de palabras, ¿no?, que sean repetidas incluso dentro de un mismo párrafo, así como las cacofonías, ¿no?, que son básicamente las palabras, las combinaciones de palabras, ¿no?, que cuando se leen, aunque no se leen en voz alta, se oyen mal, o pareciera ser que riman, o que tienen como sonidos que combinan. Eso hay que omitirlo, que tengan las mismas terminaciones de palabras, porque se ve mal y peor tantito, se los van a evaluar mal. Siempre, y esto grábenselo, tatúenselo, ¿no?, cuando uno escribe, no escribe para sí mismo, escribe para otra persona, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en la otra persona, que no sabemos quién es, ¿no?, quién nos va a evaluar, pero siempre que escribamos hay que pensar para que el otro entienda, no que me quede claro a mí, sino que le quede claro al otro, ¿no? Eso es fundamental. Hay que proporcionar unidad al texto, es decir, que tiene que tener una secuencia lógica, lo que decíamos, evitar esas brusquedades o esos cambios bruscos o saltos cuánticos entre párrafos. Uno nos debe llevar a otro, y sí, es cierto que los conectores, las conjunciones, nos van a ayudar en esa tarea, sí es cierto, pero también depende de nosotros cómo esquematicemos, qué le demos, qué para nosotros, porque es para nosotros esa lógica, nos lleva de una cosa a otra y que deriva en otra y que desencadena en otra. Eso es muy importante. Hay que escribir las oraciones completas. Las oraciones completas dan ideas completas y párrafos completos, usar siempre sujeto y predicado y no dejar cortado al sujeto. Eso ya lo veremos también en su momento, pero es importante irlo tomando en claro. Hay que evitar ideas enredadas, obscuras, o como dijimos, que sean poco claras. Acuérdense, a quien le tiene que quedar claro es al otro, no a mí.
Entonces hay que facilitarle y ponerle bonito el camino al que me va a leer. Hay que siempre, siempre, siempre conservar la concordancia de número, es decir, usos de singular y plural, concordancia de género, es decir, femenino, masculino, y concordancias de tiempos verbales, sobre todo cuando se conjugan los verbos, ¿no? Y se conjugan ya sea para alguna de las personas o en alguno de los números. Eso hay que cuidarlo, porque eso también hace incomprensible al texto, hace que uno diga, bueno, ¿estás hablando de esto o de qué estás hablando, ¿no? Entonces, tómenlo en consideración. Bueno, ya lo saben, hay que mantener la coherencia interna del texto, es decir, debe tener un orden discursivo, ¿no? Que nos haga sentir que se trata de un solo texto que habla de un solo tema y no de mini textitos que hablan de 5 o de 6 o de 8 temas. Hay que mantener una correlación de significados. Esto quiere decir que todo lo que voy explicando, ¿no? Debe tener una lógica, debe ser escalonado, no debe perderse, no debe integrar información no relevante porque olvídense. El mensaje, ¿no?, que transmitimos debe ser transmitido de manera concreta, ¿no?, para que el otro lo entienda. Y entre las sugerencias finales está el hecho de que hay que revisar textos de diversos tipos para ver cómo escriben, pero sobre todo textos argumentativos, para que vean cómo organizan la información, cómo expresan las ideas, cómo pasan de un párrafo a otro, ¿no? Tomar todo esto que estamos platicando en consideración, pero revisándolo en otro texto, eso siempre es más fácil. Hay que dar a leer lo que he escrito a otras personas de nuestra confianza, que no nos vayan a agredir. Hay que darles a leer, ¿no?, lo que escribimos, a ver si queda claro, y si no, hay que pedirles de favor que nos digan dónde no entendieron o qué es lo que no entendieron. Hay que evitar los correctores de la computadora. Muchas veces estamos escribiendo a mano y nos pasamos a la compu para que nos corrija una palabra, pero sobre todo hay que evitar las referencias obtenidas de internet. No se confíen en la información que encuentren en internet, salvo la que sea de los periódicos o de portales auspiciados por universidades, ¿no?, de prestigio o de divulgación científica, páginas, pues. Tengan mucho cuidado, no confíen en esa información hay que cuestionarla. Les sugiero por último, ¿no?, bueno, dos últimos puntitos. Uno es que pueden jugar a los crucigramas. Los crucigramas, aunque muchas de las veces son difíciles, nos van a ayudar a aumentar nuestro vocabulario gracias a que ellos usan mucho los sinónimos. Entonces, para que no tengamos que comprarnos el diccionario de sinónimos y memorizarlo, los crucigramas pueden ser una opción. Y finalmente, cuando uno escribe, siempre hay que concentrarse en qué poner y no en cómo ponerlo, porque cuando nos concentramos en esto último es cuando nos perdemos. Espero que todas estas sugerencias les sean de mucha utilidad, sugerencias generales por supuesto, para poder mejorar la manera en que transmiten sus ideas, poder mejorar la redacción, que es uno de los criterios importantísimos a la hora de evaluar el examen. Muchas gracias.